Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 2 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía con YSUCA en esta mañana de lunes 6 de noviembre. Estamos con ustedes y La Entrevista. Esta mañana nos acompaña Óscar Cabrera de la Fundación para el Desarrollo Centroamérica, FUDECEN. Doctor, bienvenido a YSUCA. Sí, muy buenos días, Gerardo. Pues un saludo a las personas que nos van escuchando, van para su trabajo y pues acá satisfechos de poder compartir nuestros últimos resultados. Perfecto, estaremos hablando sobre desigualdad financiera, así que manténgase pendiente del 91.7 del FM, del www.ysuca.org.sv, de Radio Fe y Alegría en Coatepeque, por supuesto también a través de Twitter, a través de Facebook y a través de YouTube, los canales donde hoy también se transmite nuestra entrevista. Desigualdad financiera. Sobre eso estaremos conversando en la siguiente hora. Doctor, ¿existen brechas de desigualdad económica en el país? ¿En qué condiciones específicas se reflejan estas desigualdades? Sí, bueno, primero que todo, la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica ha venido desarrollando una serie de estudios desde la perspectiva de la economía, pero basados en el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque evalúa las desigualdades, la pobreza desde una perspectiva multidimensional. Y esto creo yo que es muy importante porque al igual que la población salvadoreña tiene derecho a la garantía de sus derechos que están en la Constitución, eso significa la eliminación del estado de excepción, tiene derecho a un juicio justo, pues igual la población salvadoreña tiene derecho a la alimentación, a la salud, a la educación de calidad, a una vivienda digna. Y esto creo que marca nuestro punto de vista totalmente diferente a los enfoques economicistas tradicionales, donde el objetivo es el crecimiento económico per se, donde el objetivo es el desarrollo financiero, donde el objetivo es solo promover la inversión extranjera directa. Creo conveniente a lo largo de esta entrevista vamos a ir abordando una serie de elementos donde el cumplimiento de los derechos humanos para los y las ciudadanas en El Salvador marca la diferencia, que las políticas económicas no es cierto que son neutras. Las políticas económicas siempre han venido beneficiando al 10% más rico de la población y en contra pues del 80% de la población. Y como estas élites empresariales tienen vasos comunicantes e inciden en los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea y en las políticas públicas para no legislar pues a favor de las mayorías. Esto significa entonces que El Salvador requiere de un conjunto de políticas públicas totalmente diferentes a las actuales para que podamos enfrentar los impactos que tuvo la pandemia del COVID-19, para que podamos enfrentar el incremento de la inflación a nivel mundial y obviamente hemos visto cómo el costo de vida de la población, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el endeudamiento son un común denominador de la población salvadoreña. Por tanto, consideramos nuestros informes de la desigualdad multidimensional han ido más allá de ese enfoque del ingreso, de la riqueza, y hemos confirmado que las desigualdades estructurales, las políticas públicas no están cumpliendo con los derechos humanos y estas desigualdades, están exacerbándose a partir
del COVID-19, ¿verdad? Las políticas económicas son las ausentes en esta situación y obviamente ha generado elevadas brechas de desigualdad, elevadas brechas de pobreza y al mismo tiempo una incapacidad del Estado salvadoreño de alcanzar consensos mínimos con todas las fuerzas sociales, ¿verdad? Entonces vemos elevados niveles de polarización, no vemos un proyecto económico que cumpla con estos derechos humanos y por eso lo que estamos viendo esto se está reflejando al interior de la economía, bajos niveles de inversión, vemos una inadecuada transformación productiva. Nos hemos especializado en sectores como servicios de bajo valor agregado y obviamente bajos niveles de productividad laboral, ¿verdad? Entonces hay una total ausencia de políticas públicas, eso exacerbado por la dolarización que se da en el 2001, que elimina de tajo una serie de políticas de demanda necesarias para el cumplimiento de los derechos humanos, como era la política monetaria, la política crediticia, la política cambiaria. 20 años después, de nuevo otra aventura monetaria y se bitcoiniza la economía salvadoreña. Eso es como quizás un preámbulo de lo que vamos a ir viendo. Son estos pincelazos. Doctor, entonces en este sentido podemos ir viendo que las condiciones específicas en las que se reflejan las desigualdades en esta oportunidad, la desigualdad económica, es porque la política monetaria del país, la política económica, la política cambiaria, bueno, en primer lugar la monetaria y la cambiaria que desaparecieron de un plumazo, ¿verdad? Y luego el tema de la política económica no está orientada, digamos, a que las mayorías emerjan, sino que las grandes o las minorías, mejor dicho, sigan acumulando este caudal de riqueza y por lo tanto, si algún día, como decía von Mises, ¿verdad? Si la copa se derrama, estas minorías también podrían obtener algún beneficio. Así es. Bueno, un común denominador de todos los modelos de desarrollo que se han implantado a partir de la década de los 90 son los modelos neoliberales, ¿verdad? Tú estás retratando claramente por dónde van los modelos neoliberales. Estos modelos definen primero el rol del mercado por encima del Estado y piensan que si las políticas económicas invaden esa iniciativa privada, pues obviamente van a ser políticas que van a generar prosperidad. Ahora, lo que no dicen estos modelos neoliberales es que la prosperidad solo va para ese 10% más rico de la población a nivel mundial, ¿verdad? Y las estadísticas que aparecen actualmente es que la riqueza de los 1,000 millonarios se ha incrementado en los últimos 24 meses más de lo que lo ha hecho en 23 años. Vemos que a nivel mundial 10 son los hombres más ricos del mundo y poseen una riqueza mayor que el 40% de la humanidad. En El Salvador vemos 110 ultra ricos que obtienen una riqueza de 9.7 mil millones de dólares. El 10% de la población está obteniendo más del 60% de la riqueza nacional. Y por otro lado, vemos que las políticas económicas no están cumpliendo con los derechos humanos. No tenemos políticas fiscales que vengan a solucionar este tipo de situaciones, ¿verdad? Sino que al contrario, vemos políticas tributarias regresivas donde 2/3 partes de los recaudos provienen de impuestos indirectos, o sea, impuestos que están gravando a las mujeres jefas de hogar que van al mercado y están pagando el 13% de IVA, que están gravando a los asalariados con los impuestos sobre la renta. Y por otro lado, vemos grandes empresas que, por el contrario, el Estado les termina pues devolviendo. Entonces, estas inequidades lo que nos está diciendo es que el gobierno
está incumpliendo la garantía de los derechos humanos, ¿verdad? Y estos elementos también hay que sumarle cómo las políticas económicas han fracasado. Tenemos, 1.5 millones de hogares pues que están en condiciones de pobreza, de los cuales 500,000 están en pobreza extrema según la encuesta de hogares última, ¿verdad? Es decir, estamos ante unas condiciones sumamente difíciles para la población salvadoreña, y esto nos está llevando a situaciones en donde pues el derecho a la alimentación es una de las garantías que vemos obviamente afectadas. Más de 1 millón de personas están en condiciones de falta de suficiencia agroalimentaria, y esto nos está llevando a situaciones sumamente difíciles. Al hablar de que la riqueza está concentrada en el 10% de la población, es decir, el 90% de la población prácticamente no tiene ninguna riqueza, como estas 10 personas que usted ya decía. ¿Qué pasa o qué condiciones han permitido que este 10% de la población siga concentrando esta riqueza? Bueno, la situación es lo que estamos viendo. Hay puertas, llamémosle puertas traseras, ¿verdad?, donde las élites empresariales inciden sobre las políticas públicas que se quieren aprobar, y esto obviamente genera, que las políticas públicas se aprueben en beneficio de este pequeño porcentaje de la población, ¿verdad? Vemos también una visión donde contrasta con un programa Cuscatlán, donde se propuso que se iba a generar una serie de tributaciones más progresivas, como el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza, pero llevamos 4 años donde no se observa ningún cambio en la política pública. Por el contrario, lo que estamos viendo son las recomendaciones del Fondo Monetario, donde está tratando de recomendar un incremento de 3 puntos al IVA. Recordemos que el IVA es un impuesto indirecto que pues tiene la ventaja que se recauda rápidamente, pero tiene una gran desventaja que implica que son los hogares los que a la larga vienen a pagar este impuesto. Con estos incrementos del costo de vida, pues se hace necesario que la población tenga un escudo fiscal, y uno de estos escudos fiscales se ha implementado en muchos países del mundo, como es la exención de pagar el IVA a la canasta básica, ¿verdad? Este es uno de los escudos fiscales importantísimos que vendría a ayudar a la población salvadoreña a reducir el costo de vida, ¿verdad? Este tipo de escudos fiscales, incluso son muy pocos legisladores en El Salvador que están debatiendo este tema. La mayoría de los legisladores se oponen y obviamente se oponen por la reducción en el recaudo, pero esto se pudiera complementar con otro tipo de impuestos más progresivos, ¿verdad? Entonces, usted hablaba del predial. Exacto, predial, el impuesto al patrimonio y otra serie, pues, de impuestos progresivos, como en otros países se ha implementado para reducir la canasta, para reducir la exención del IVA a la canasta básica. Se ha incorporado impuestos transitorios a la banca, a las compañías eléctricas y a las compañías distribuidoras de energía,
que durante la pandemia, pues obviamente sus beneficios extraordinarios han sido elevadísimos. Entonces, este es un mecanismo que se puede estar empleando, y obviamente vemos que a nivel de la sociedad civil estamos claros de la necesidad de este tipo de cambios en la política pública, pero no vemos este tipo de debates a nivel ni del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda en El Salvador. Incluso FUDESEN ha participado como miembro de la sociedad civil con más de 60 organizaciones de América Latina, en donde propusimos una serie de 10 puntos de reformas a las políticas fiscales en el ámbito tributario para el cumplimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Para el cumplimiento de la educación de calidad. Usualmente los bienes públicos que debe de proveer un Estado son la educación, la salud, la vivienda, el acceso al agua potable, sistemas de alcantarillado, solo para citar pues algunos derechos mínimos que tiene la población. Lastimosamente esto se enmascara y la población ve como algo normal el hecho de no gozar de estos derechos, cuando pues obviamente esta es una violación que la población salvadoreña está sufriendo, ¿verdad? Porque no pueden disfrutar de forma plena o equitativa, y estas medidas pues obviamente van en línea con estas políticas neoliberales, donde han venido revirtiendo el estado del bienestar. Incluso las personas que viven en formas menos severas de pobreza, es decir, los trabajadores pobres, no pueden disfrutar de sus derechos de acceso a una educación de calidad, atención médica pues efectiva, trabajo decente o igualdad de salario, ¿verdad? No se diga una vivienda adecuada, con agua potable y saneamiento. El análisis riguroso que hemos venido haciendo desde 2020 de las desigualdades en el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad financiera, el empleo digno, a las condiciones de vida, nos concluimos que las desigualdades no solo de la riqueza se han elevado, sino las desigualdades multidimensionales, ¿verdad? Entonces, creo que cuando hablemos de pobreza, tenemos que mencionar que está intrínsecamente relacionado con la desigualdad, y que ésta se ha ampliado en la mayoría de regiones del mundo, no solo por los impactos del COVID-19, sino por este tipo de políticas económicas que han implementado, como el gobierno de El Salvador, políticas económicas que no están combatiendo la raíz de las desigualdades, la raíz de la pobreza, las raíces de la inseguridad en el país, ¿verdad? Entonces, esto lo que está haciendo es reproduciendo y afianzando la discriminación de las desigualdades estructurales, es decir, las brechas de ingreso, las brechas de riqueza, y obviamente la pobreza y la desigualdad, nosotros hemos definido en nuestros informes, tiene rostro de mujer, ¿verdad? Y precisamente a eso iba, doctor, sí, que las mujeres continúan teniendo también menos ingresos que los hombres, en primer lugar, y lógicamente el poco tiempo libre que se tiene lo utilizan a las tareas de cuidado del hogar, es decir, que prácticamente no tienen tiempo libre y tienen los menores ingresos que los hombres. ¿Esto a qué se debe? Sí, es parte de estas políticas neoliberales que se siguen implementando en estos países como El Salvador, y donde estas condiciones estructurales se están manifestando en un conjunto de valores, un conjunto de normas y prácticas que están perpetuando la discriminación y sobre todo la intolerancia hacia las mujeres, hacia los pueblos originarios, hacia los jóvenes,
Y nosotros hemos encontrado estadísticas donde durante 2021 las mujeres han destinado en promedio 25 horas semanales más que los hombres al trabajo de los cuidados. Por cada dólar que gana un hombre en mercado laboral, una mujer gana apenas 52 centavos, ¿verdad? También vemos que la concentración del empleo de las mujeres está pues en el sector servicios, que son sectores de bajo valor agregado, pues de bajos salarios. Entonces, lo que estamos viendo es obviamente que esta teoría del goteo que tú mencionabas, ¿verdad? Que el modelo neoliberal plantea que se va a derramar toda la riqueza a todos, pues no está cumpliendo. Y por el contrario, lo que estamos viendo es que unos pocos en El Salvador se están beneficiando probablemente de la prosperidad, del desarrollo o del crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, creo que estos datos nos definen claramente las condiciones. Las estadísticas oficiales nos plantean que las condiciones de pobreza en el 2019 era aproximadamente un 23%, y en el 2022 ha subido hasta casi un 27%, ¿verdad? Y cuando analizamos la pobreza extrema, en el 2019 era un 4.5% y ha subido o se ha duplicado hasta 8.6% de la población. Entonces, consideramos que la pobreza y la desigualdad están relacionados, y que por tanto la sociedad civil debemos de trabajar para el goce de estos derechos humanos, ¿verdad? Entonces, no es fortuito que la economía salvadoreña, según el Fondo Monetario, en su último Perspectivas Económicas Mundiales de octubre, sostiene que El Salvador va a ser la economía que menos va a crecer entre 2023 a 2028. Apenas va a crecer 2.1%. Con este crecimiento tan raquítico, tan lento, es casi imposible, ¿verdad?, dar un goce a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar nuevas formas de financiación, nuevas formas de desencadenar la actividad económica. Entonces, consideramos que obviamente el modelo económico actual pues tiene que ser sometido a un debate, y ya FUDESEM y OCFAN hemos aportado ya elementos donde venimos a corroborar que el actual modelo no está funcionando, ¿verdad?, que es necesario cambiarlo. Ahora, si El Salvador en el 2001 elimina la política monetaria, crediticia y cambiaria, pero el espacio de la política fiscal, que tiene la capacidad en el mundo de reducir la desigualdad y la pobreza, su espacio de actuación es extremadamente limitado, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que los impactos mundiales están entrando a la economía salvadoreña como un tsunami, ¿verdad? Entonces, sucesivas olas de crisis, ¿verdad? Vemos la crisis del COVID-19, en el 2008 fue la crisis financiera, las crisis de la deuda, la crisis del incremento de la inflación, las luchas geopolíticas, ¿verdad? Y este tema creo que es muy importante abordarlo, de cómo la globalización a nivel mundial se está rompiendo. Y lo que estamos viendo en el mundo es una tendencia a lo que son dos bloques económicos importantes, y estos bloques económicos obviamente van a impactar a una economía pequeña y abierta como la economía salvadoreña, ¿verdad? Entonces, estamos viendo condiciones o crecientes tensiones geopolíticas, como la elevación de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, la invasión rusa en Ucrania,
Y esto está explicando esa fragmentación de bloques y está afectando a los flujos de comercio, a los flujos de inversión extranjera directa, también a la inversión transfronteriza en los sistemas de pago. El sistema de pagos que utilizaban los bancos en el mundo era el sistema SWIFT, a través del cual hacían las transferencias en el mundo. Sin embargo, los Estados Unidos empezó a utilizar este sistema como una forma de represión, digamos, violando los derechos de países para utilizar este sistema de pago. Y esto ha traído como consecuencia el nacimiento de otros sistemas de pago a la par, hechos por los BRICS, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que se está desconcentrando las transacciones financieras a través del dólar, y hoy muchos países en el mundo están utilizando sus propias monedas para el comercio, para la inversión, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué va a traer para la economía salvadoreña? Lo que se espera es un incremento en los costos del financiamiento de las entidades bancarias, va a traer una disminución en la rentabilidad, una menor oferta de créditos al sector privado, pero nos encuentra desprovisto de un sistema financiero resiliente, ¿verdad? Estos autores sostienen la necesidad que los supervisores deben de estar conscientes de estos riesgos del sistema financiero y obviamente deben de garantizar un nivel adecuado de reservas internacionales. Lo que hemos visto es que El Salvador en el 2019 cumplía 5 meses de importaciones en las reservas internacionales, y a la fecha El Salvador apenas llega a 1.8 meses de importaciones con el nivel de reservas. O sea, ha caído estrepitosamente en más de 2.800 millones de dólares. También ellos recomiendan colchones de liquidez, y sorpresa, la reserva de liquidez que maneja el Banco Central, que estaba alrededor del 23% de la reserva de liquidez en el 2019, en este momento la reserva de liquidez apenas llega al 11%. ¿Y qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que en todos los países se redujo esa reserva de liquidez, que no es más que el encaje legal para desencadenar el crédito, para reducir el costo del dinero, pero en el caso salvadoreño fue lo contrario. Sirvió para que los bancos no utilizasen la función de intermediación, que es su responsabilidad, sino invertir en títulos valores del sector público, ¿verdad? Entonces, a la larga, las recomendaciones mundiales por estas tendencias geopolíticas, El Salvador no está cumpliendo ninguna, ¿verdad? Entonces vemos que en el tema de un nivel adecuado de reservas, hacia abajo, colchones de capital hacia abajo, colchones de liquidez hacia abajo, ¿verdad? Y digamos, esto nos lleva a una situación, obviamente, de volver a retomar políticas económicas que sean sostenibles, políticas económicas que sean creíbles, con el objetivo de dotar de nuevo a una estabilidad financiera y digamos, una de las funciones que tiene el Banco Central a través de este encaje legal es prevenir corridas bancarias y crisis de liquidez. Pero con niveles del 11%, pues obviamente esto pone en riesgo a la estabilidad del sistema. No se diga, el Banco Central en este momento no puede asumir la función de prestamista de última instancia, ¿verdad?, de un banco en problemas, inyectarle liquidez, primero porque la dolarización eliminó la función de crear el dinero, y en segundo lugar porque pues obviamente el Banco Central no tiene colchones como para hacer préstamos ante una entidad que esté pues en problema, ¿verdad? Entonces vamos viendo una serie de riesgos. Se exacerba la pobreza, se exacerba la desigualdad,
vemos que la estabilidad del sistema financiero está en entredicho, y esto no lo digo yo, lo dicen las propias estadísticas del Banco Central, de la Superintendencia, lo ha corroborado el Fondo Monetario en las revisiones del artículo 4, y vemos también cómo las perspectivas económicas para los próximos años, entre 2023 a 2028, son de las más bajas de Centroamérica, 2.1%. Y súmale, Gerardo, el incremento de la inflación, ¿verdad? De esto precisamente vamos a hablar luego de esta pausa, doctor. Sí. Pero sí, es un panorama bastante desalentador, un panorama donde lógicamente el 90% de la población lo sigue y tal vez no tendrá un horizonte placentero, pero vamos a tratar de rescatar esto en la segunda parte del programa. Una pausa y regresamos siempre con más de la entrevista Desigualdad Financiera en esta mañana. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. ¿Ya nos sigues en Twitter? No te quedes atrás y búscanos como @YSUCA91 en números y 7 en letras. YSUCA917. Búscanos y forma parte de nuestros seguidores. Entérate de las últimas noticias y de todo el acontecer nacional e internacional. YSUCA en Twitter. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con voz. Volvemos a la entrevista 7:34. Vamos a despejar todavía algunas dudas con respecto a este tema, a entrar ya a algunos datos y también qué recomienda FUDESEN para volver una economía más humana y reducir todas estas brechas de las cuales hemos estado conversando, este poco crecimiento también que el país tiene. Vamos a dar un pequeño espacio siempre al doctor Oscar Cabrera y más adelante vamos a conectar también con la audiencia porque ya hay mensajes que están llegando a través de Facebook, a través de WhatsApp y por supuesto las líneas de YSUCA que se abrirán más adelante para que usted también pueda formar parte de esta entrevista, doctor. Nos quedamos en la inflación. Sí, bueno, creo que, como dije, ante la ausencia de políticas de demanda, ante ausencia de esos flotadores que nos ayuden a que las crisis mundiales no impacten tanto, sino que ahorita tenemos pues tsunamis que entran a la economía y no hay manera de cómo capearlos. La inflación es un fenómeno que se manifiesta y donde hemos visto niveles tan elevados de inflación que no los habíamos visto desde la década de los 90. En diciembre llegamos a un nivel de inflación del 7.1. La inflación ha venido creciendo menos hasta alcanzar un 3% en septiembre, pero sigue creciendo. Y por otro lado, vemos cómo la inflación de alimentos quizás uno de los grupos que yo creo que es importante analizar. Han venido creciendo a tasas de 2 dígitos desde marzo de 2022 hasta los primeros 4 meses de este año. Tasas de 2 dígitos significa inflaciones mensuales del 12, del 14, del 15%. Por eso decimos que están caros los alimentos. Por eso, sí, porque digamos, este grupo, alimentos y bebidas no alcohólicas, puede ser un indicador realmente de la canasta básica, pues alimentaria de los y las salvadoreños. Incluso en el mes de septiembre, después de crecer a una tasa del 12% a diciembre, ha venido creciendo a
a tasas del 6% al mes de septiembre, ¿verdad? Esto obviamente ha impactado el poder de compra de los salvadoreños, y con la erosión de los salarios, pues tenemos, digamos, una tormenta perfecta, ¿verdad? Incluso un indicador que se utiliza mucho, el que a mí me parece poco representativo para la canasta básica de la población salvadoreña, como es la que publica el Banco Central, que es la canasta básica alimentaria, urbana y rural, pero que de hecho significa y representa los patrones alimenticios de la década de los 70, ¿verdad? Lo que implica una actualización que tiene que hacer la Oficina de Estadística del Banco Central. Hasta este indicador maltrecho nos está diciendo que la canasta básica urbana desde enero del 2020 a septiembre ha aumentado casi $57 y en la rural ha aumentado $47. ¿De dónde la población salvadoreña va a sacar estos $47 para cubrir sus alimentos, ¿verdad? Es quizás la gran pregunta. También hemos visto las tasas de interés, que es el precio del dinero, activas y pasivas, que han venido pues elevándose en el tiempo, ¿verdad? Y obviamente vemos como el caso de los ahorros, las pocas personas que ahorran en el sistema bancario salvadoreño, se les está pagando tasas de interés reales negativas, ¿verdad? Esto lo que está haciendo es desapareciendo el ahorro, porque a los hogares no se les permite invertir en títulos, valores como LETES y CETES, que puedan ser como participaciones de los billetes de lotería, irlos a comprar digamos, a los bancos públicos como en todos los países del mundo, sino que los hogares tienen que pagar unas comisiones en la bolsa de valores, ¿verdad? Entonces, lo único que pueden hacer los hogares en su portafolio es depositar en los bancos a tasas de interés, como dije, negativas, ¿verdad? Entonces vemos que la inflación sube, el costo sube, pero los salarios se mantienen estancados, ¿verdad? Aunque esto creo que está generando, pues obviamente, a pesar de las remesas familiares que han venido creciendo, pues obviamente, pero solo un 20% de la población recibe remesas. El 80% siguiente no lo recibe. Entonces vemos como la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, con una inflación que sigue galopando, con una remuneración de los depósitos en mínimo, los salarios estancados, esto está provocando que el consumo de los hogares se esté desacelerando. Y esta representa el 85% del PIB. Si el consumo de los hogares viene para abajo, pues obviamente el crecimiento económico va a venir para abajo. Decíamos, las perspectivas económicas para este año de los Estados Unidos es que va a crecer 2.1 y para los próximos años 1.8. ¿Dónde está que la economía salvadoreña va a crecer 2.6% cuando nuestro principal socio comercial casi está llegando a una situación de bajo crecimiento? Y por otro, hemos visto cómo las reservas internacionales han venido disminuyendo más de 2.000 millones desde 4.861 millones en el 2019 hasta 2.680, ¿verdad? También estamos observando pues indicadores graves como el encaje legal que yo les mencionaba. Los bancos salvadoreños han aumentado su exposición al riesgo del gobierno y esto está limitando su flexibilidad para financiar a sectores productivos, ¿verdad? Entonces vemos los bancos en su rentabilidad se han elevado porque se han convertido, después de ser banca de intermediación financiera, hoy son bancos de inversión, ¿verdad? Entonces sus principales beneficios están saliendo por invertir en títulos públicos, y la exposición a títulos públicos por parte de la banca
se ha multiplicado por 2.8 veces desde febrero de 2020. Entonces vemos que casi 2.700 millones es la exposición que tiene la banca a los títulos públicos, ¿verdad? Ya Moody's planteó cuando vino el principal cartel de la banca, porque de hecho Avance es un cartel, ¿verdad? Incluso le hizo las tareas al Ministerio de Hacienda cuando le recomendó que por qué no reprogramaba la emisión de títulos de corto plazo y diversificaba los títulos a mediano plazo, ¿verdad? Entonces, esa exposición, pues obviamente ha hecho que Moody's plantee que va a elevar el riesgo de crédito, puede afectar la calificación, dado que hay una conexión entre la solvencia bancaria y la probabilidad de incumplimiento de la deuda del sector público, ¿verdad? Entonces, estamos viendo situaciones muy disímiles, muy difíciles. Los niveles de deuda sobrepasan el 86%, el sector público no financiero, una deuda del SPNF, y también lo que estamos observando son los niveles de endeudamiento de los hogares. El Fondo Monetario este año por primera vez publica cifras de endeudamiento de la deuda de los hogares a nivel centroamericano, y El Salvador tiene un endeudamiento obviamente muy elevado, de casi 28% del Producto Interno Bruto es la deuda de los hogares. ¿Esto significa que tienen préstamos? Esto significa préstamos que han asumido. Con los modelos neoliberales lo que observamos es una reducción de los bienes públicos que tiene la obligación el Estado de proveer, como una educación de calidad, una salud de calidad. Entonces los hogares lo que han tenido que hacer es, a través del endeudamiento, tener acceso a una educación, a una salud, colegios privados, hospitales privados, y así sucesivamente. Esto ha hecho que el endeudamiento se haya ido elevando, ¿verdad?, hasta llegar a niveles que, en mi opinión, ya son peligrosísimos. El mismo Fondo Monetario lo sostiene, 28%. Solo Honduras nos sobrepasa con un nivel de deuda del 35% del PIB. Costa Rica, un 27% del PIB. Esto cifras a 2022. Y Nicaragua con cifras del 14%. Entonces, cuando los gobiernos revierten los servicios públicos y los planes de protección social, pues entonces los hogares solucionan sus problemas basados en el mercado, porque ese es el modelo neoliberal. Entonces, eso significa hospitales privados, guarderías privadas, escuelas privadas, seguros privados, pensiones privadas, y eso obviamente no es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que este tema de la posición financiera de los hogares es un tema que va a dar mayores análisis en el tiempo, y felicito al Fondo Monetario por publicar ya esta base de datos sobre deuda de los hogares, que yo creo que es importante tenerla a la mano, ¿verdad? Okay. Doctor, vamos a darle paso a los amigos que están por ahí también preguntando a través de las diversas plataformas. En Facebook nos dice Yamilet Quinteros: ¿eliminar el IVA a la canasta básica es viable? También por acá nos dice Marta Benavides: pobreza, desigualdades multidimensionales. ¿Cuáles son las raíces? Dice: desigualdades estructurales con rostro de mujer. ¿Se debe presionar, dice, por una política fiscal progresiva?
¿Y por qué los verdaderos políticos gobernantes dicen ganan mucho más que un profesional graduado? Solo un concejal gana mucho más de los $1,000, dice. ¿Y el resto de la población qué pasa ahí? Dice. ¿Cuál es el impacto de la inflación en los créditos bancarios? ¿Suben los intereses? Tenemos también llamadas telefónicas. Buenos días, adelante con su participación. ¿Aló? Hola, adelante con su participación. Buenos días, Gerardito. Buenos días. Doctor Cabrera. Quiero decirle, doctor, que ya el capitalismo mundial ya estaba aburrido porque ya estaba estático su capital y ya querían más. Entonces nos tiraron la pandemia, ¿verdad? Porque eso fue provocada, ese virus. Por lo tanto, luego, a la par, la guerra de Ucrania para subirle más al combustible, porque saben que el movimiento del mundo entero es el combustible, el petróleo. Por lo tanto, ellos querían hacer su trabajo bien hecho. Y hablando de El Salvador, aquí en El Salvador, este sujeto, este inepto, este gobierno que tenemos, está al servicio de la muñeca vieja, de la oligarquía, del capitalismo, porque la sistematología que tiene este gobierno ahorita es de dictador, y solo siendo dictador puede despojarnos de todo. Fíjense que a ellos les ha permitido la evasión, porque los que mantenemos al país parado somos los pobres con el impuesto del IVA. Entonces estos están paralizados, no los ha querido tocar en ese aspecto. Les está entregando los recursos naturales, les está permitiendo las construcciones a diestra y siniestra. Él quiere el turismo, que el turismo no trae nada, no trae beneficios al pueblo, y usted como gran economista que es, lo sabe muy bien. Entonces le está entregando, está haciendo el trabajo para entregarle todo a la oligarquía, al capital pequeño que está aquí en El Salvador, y está entrando en crisis, lo está metiendo en crisis, en grandes deudas a El Salvador, porque lo primero que le están pagando la oligarquía a través de nuestros impuestos, de nuestro presupuesto, porque él se lo está robando todo, haciendo esa gran crisis. La próxima presidencial que él tome, entonces ahí viene, señores, aflíjanse, porque viene la privatización de todo. Así es que estamos jodidos, doctor. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, Nia Miriam, por su participación. Y aquí continuamos leyendo más mensajitos, doctor, que nos escriben al WhatsApp. Dice, cada día el gobierno se endeuda cada día más y produce menos porque desatiende las áreas más importantes de un país. Muy buenos días. Se mencionaron diferentes crisis que afectan el desarrollo económico, como la crisis del COVID, crisis mundial, pero también la mala administración que hace el presidente de la República, invirtiendo de lo que se puede invertir en desarrollo productivo para el país, se lo gasta en eventos de belleza, aumenta los salarios a diputados, disminuye el porcentaje a áreas como educación, agricultura y aumenta el porcentaje a CAPRES, una desigualdad total. También acá tenemos llamadas telefónicas. Buenos días, adelante con la información. Aló, muy buenos días. Hola, adelante con su participación. Sí, buenos días. Sí, yo quería aportar acerca de la inflación que tenemos en este momento. Yo creo que los economistas son los que están bien familiarizados con el tema de los fenómenos económicos que se dan en cada país, y son los únicos que creo que pueden tener los elementos de juicio como para poder hacer aportes. A veces la gente por emoción opina y dice cualquier disparate que está fuera de la realidad. Sin embargo, el tema de la inflación en este país, todos sabemos muy bien que parte de ello se debe a la especulación de precios. Y la especulación viene ya que como no hay un control acerca del control de precios por la misma naturaleza del sistema, porque el mismo sistema dice que somos libre mercado, donde cada quien de la oferta y la demanda es la que se tiene que regular cada uno de los precios. Entonces, que tal vez habría de aplicar políticas en contra de lo que se llama la especulación de los precios, porque aquí se dice que se les va a aumentar a los empleados públicos, y ya todo el mundo se crea fenómeno que le suben a los precios antes de que se dé el aumento. Por otra parte, la economía de un país está basada en los ingresos y los gastos. Definitivamente este país tiene un exceso de gastos, pero el exceso de gastos está prácticamente en el exceso de personal que tiene cada uno de los ministerios, y ahí es donde siempre la sociedad pide que se haga una reestructura en cada una de las carteras, eliminar todas aquellas carteras
que no le dan beneficio al Estado y reducir prácticamente todos aquellos empleados ociosos y holgazanes que se mantienen en el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, amigo, por su participación. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, adelante, amigo. Hola. Hola, adelante. Buenos días. Un gusto de saludarlos. Creo que los salvadoreños pues nos sentimos ansiosos por la situación que estamos viviendo. Yo creo que es normal para un país, pero cuando se provoca, cuando los gobernantes provocan a un pueblo, pues la situación a veces se sale de control. Yo creo que la economía del Salvador estamos quebrados. Hay que hablar la realidad. Estamos creciendo el 1% y podemos bajar más todavía. Así es que los salvadoreños, en el fondo, lo que necesitamos es un cambio de economía. ¿Qué Bitcoin? ¿Qué cosa tecnológica? Eso es paja. Aquí lo que necesitamos es levantar la economía. Pero ¿cómo se debe de hacer eso? Tenemos que cuestionarnos eso. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo vamos a producir? Prácticamente estamos en la industria. Tenemos que ser un país productor. Trabajar todos los salvadoreños a sacar adelante este país en producción, hacer algo, apoyar la industria. Pero aquí prácticamente estamos muertos, hacen el mismo universo prácticamente para levantar el turismo. No, señores, eso es paja, hombre. Aquí tenemos que trabajar con la industria, a mano de la industria. Vamos a crecer, pero así, a pura fantasía, Disneylandia, aquí vamos a morir. Y la pobreza se nos va a incrementar cada vez más y ya no la vamos a poder tapar más. Gracias a Dios, todavía manejamos un nivel de economía, todavía en esa pobreza que estamos viviendo, todavía gracias a Dios, aparte de la inflación que se nos ha venido, que ha sido pavorosa. Hemos crecido en una pobreza terrible, pero gracias a Dios nosotros los salvadoreños escondemos esa pobreza. Pero va a llegar un momento que ya no vamos a poder. Y este tipo hay que lanzarle este mensaje. Para eso están estos medios de comunicación, para decírselo en la cara. Ojalá que algún día tome conciencia y haga un cambio total de esto. Porque la verdad es que los salvadoreños, así como yo y como muchos, necesitamos un cambio. Ya no podemos. Tenemos dólares, señores. Muchas gracias, amigo, por su participación. Tenemos más llamadas. Buenos días. Muy buenos días. Adelante, amigo. Felicitaciones al invitado. Realmente estamos fregados económicamente, pues. Se siente cuando uno va al mercado y compra los productos de la canasta básica, paga más por menos productos. Eso es real. Y estamos viendo también, y es la pregunta para el señor invitado, ¿cree usted que la fusión del Seguro Social con el Ministerio de Salud es parte del quiebre de la economía? Porque ahí le van a quitar beneficios a los trabajadores, van a deshacer los sindicatos, ya no van a entrar en vigencia los contratos colectivos. Entonces, ojo, clase trabajadora, pongamos nuestras barbas en remojo, vean lo que está por venir y tomemos cartas en el asunto. Buenos días. Buenos días. Aquí nos escriben y dice: buenos días, UCA. Comentario: los salvadoreños ya estamos cansados de impuestos y seguir con más impuestos, todo por malas prácticas de este gobierno. Tal caso, 600 millones perdidos en Bitcoin y hoy Google. Eso no lo dice su invitado, dice. Además, Hacienda no está devolviendo la renta a los salvadoreños y en vez de más impuestos que le suban al licor y a los cigarrillos, el doble. Hola, buenos días. La industria de la construcción, donde se construyen solo residenciales, a un costo que una persona con salario mínimo no puede pagar, dice, y la rentabilidad de la vivienda carísima. Por acá unos últimos comentarios, dice: nadie habla del salario mínimo, con un salario paupérrimo no se podrá salir adelante. Es demasiado evidente esta dura situación en la gran mayoría de familias salvadoreñas, dado que el gobierno no cumple nada de sus obligaciones, pero según la propaganda somos el país de las maravillas. ¿Qué nos queda? En 2024, dice, tenemos una última oportunidad, y de ahí dice Rudy Ramírez: la incapacidad e ineptitud de los políticos, la corrupción nunca dejará al país progresar. Ahí algunas. Sí. Bueno, yo voy a tratar de hacer un ejercicio de síntesis. Todas las personas que han dado sus puntos de vista
pues enhorabuena. Lo que nos están mencionando es la incapacidad de este modelo neoliberal para resolver los principales derechos humanos que requiere la población. Han hablado, por lo menos, de no más impuestos. Claro, los impuestos ahora tienen que ser absorbidos por los hogares de mayor nivel de ingreso y mayor riqueza. Segundo lugar, hablaron de las discrepancias en los salarios. Los salarios mínimos en este momento han perdido, por ejemplo, el salario de comercio e industria ha perdido un poder adquisitivo de $52. El salario dedicado al agro de casi $35. Inflación elevada, costo de vida elevada y pérdida de poder adquisitivo de los salarios en términos reales. Y por otro lado, sí, las políticas públicas en este momento no están enfocándose a la solución de los problemas que aquejan a millones de salvadoreños, ¿verdad? Como es el acceso a un empleo de calidad, como es la reducción del costo de vida. Nosotros desde la Fundación hemos propuesto la exención del IVA de la canasta básica y que ésta sea financiada a través de otro tipo de impuestos. Mencionábamos claramente impuestos transitorios a las compañías eléctricas, a las distribuidoras de petróleo, a la industria bancaria, y esto también que rebaje la factura de la luz, no simplemente por un efecto político, sino por realmente medidas de política pública efectivas al gas. Como pues otro tema es el irrespeto a los derechos de los trabajadores. Se va haciendo cada vez una constante en este gobierno, y yo creo que así como permiten las cámaras empresariales como la NEP, como permiten Avanza, como permiten la Cámara de Comercio, pues igual los sindicatos tienen derecho a luchar por reivindicar sus derechos de acceso a un salario digno, que se les respete los contratos colectivos. Y en este punto se anda mencionando hablar el tema de la fusión entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social. Me parece que sería grave este tipo de medidas, como otro tipo de medidas graves que ha implementado este gobierno, como es la reducción del IVA del 10.5 a 1.5, la eliminación de los 262 municipios a 44 municipios. Esto está llevando a miles de personas del sector rural a continuar engrosando la pobreza, dado que las políticas regionales, las políticas territoriales, pues se han eliminado, ¿verdad? Entonces estamos en el peor de los mundos, y obviamente ya empezamos a ver que ya la población, a pesar de este régimen de excepción que viola los derechos consignados en la Constitución, ya se está levantando, ¿verdad? Es obvio, pues ya la gente, ya su salario no alcanza. Miles de salvadoreños han sido despedidos del sector público, violándoles sus derechos, incluso de indemnización. Y obviamente creo que las políticas públicas no van en el sentido del cumplimiento de los derechos humanos en El Salvador. Ok, doctor. 8 en punto. Así llegamos al final de este espacio. Le agradecemos por hablar sobre desigualdades financieras en El Salvador, aclararnos un poco el camino, cómo es que estamos, y en una futura entrevista profundizaremos más sobre este tema. Bueno, muchas gracias a YSUCA, y pues desde la Fundación siempre estamos abiertos al diálogo y a generar propuestas de política pública en beneficio del cumplimiento de los derechos humanos de los y las salvadoreñas. Amigo y amiga, siga con YSUCA en esta mañana de lunes. Muchas gracias por su sintonía. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.
se pone agresivo cuando me pongo linda y dice que es porque me cuida. La amenazas para que no te deje. No lo hagas. Si te dice que no, es no, es no. Normalizar la violencia no resuelve el problema. Denuncia al agresor y busca ayuda con las personas más cercanas y de confianza. Esta es una campaña de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y Acción Solidaria Aragonesa, ASA. Allá va el mago González, el mago del sprint, el mago ahí en la llegada, el mago entra al área y... Toda la información deportiva, nacional e internacional, la